Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células, el universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida. Muy bien, Martín. ¿Y tú? Muy bien. ¿De qué tema vamos a hablar hoy? Hoy viajamos al espacio y hablamos de la disputa de galaxias en el universo con el astrónomo argentino Julio Navarro. En Big Bang. Temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. Disputa de galaxias es el tema de hoy. Imposible no pensar en la saga de la Guerra de las Galaxias, Natalia, aunque me imagino que no debe venir exactamente por ese lado, ¿no? No, para nada, pero sí es cierto que en el universo se producen muchas veces estas disputas entre galaxias que acaban con su fusión y que generan espectáculos increíbles de observar a través de telescopios. Recientemente uno de estos fenómenos fue detectado por el telescopio Hubble a 745 millones de años luz de la Tierra, y lo que se observó fue un trío de galaxias inmerso en un tira y afloja gravitatorio en la constelación del Lince, como lo definieron desde la NASA. Ocurrió en el sistema de galaxias ARP 195, incluido en el Atlas de Galaxias Peculiares, donde están algunas de las galaxias más extrañas y maravillosas del universo. El telescopio Hubble lo que hace es observar desde hace 3 décadas el espacio desde la órbita de la Tierra, y la imagen del ARP 195 es una de las primeras que toma después de pasar por un proceso de reparación que lo mantuvo inactivo desde mediados de junio. Increíble que seamos capaces de captar estos fenómenos que se producen a millones de años luz, ¿no? ¿Y qué consecuencias generan? Bueno, este constante movimiento de choque y separación entre las 3 galaxias muchas veces termina con una fusión entre esas galaxias. Pero para conocer más sobre cómo y por qué se producen estos fenómenos y cuál es su importancia, conversamos con el astrónomo argentino Julio Navarro, uno de los candidatos al Nobel de Física 2020, por sus estudios sobre colisiones de galaxias, estructura cósmica y materia oscura. Para darte un poco de conocimiento de fondo, si quieres, las galaxias que conocemos existen en prácticamente 2 tipos. Uno en el cual la mayoría de las estrellas están en un disco. Ese es un ejemplo. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es un ejemplo. Las estrellas dan vuelta básicamente como un disco, como un CD, una cosa así, ¿no? Toda vuelta alrededor de un cierto centro y están todas en el mismo plano. Y otras que son más redondas. Las estrellas van como en órbitas caóticas, sin ningún plano en particular. Eso se conoce y se estudia bien. Ahora, hay otro tipo de galaxias que se conocen también desde hace mucho tiempo, que se llaman galaxias peculiares, les llamábamos hace un tiempo, en el cual pareciera ser que o hay como 2 centros, no hay un centro de simetría, son raras, ¿no? Es como que algo les ha pasado, es como que uno toma un coche y dice, es un coche, lo reconozco, pero si después que chocó el coche no lo reconoces más, reconoces como una chatarra que quedó allí. Esto parecía ser como chatarras de colisiones entre galaxias. Y esa interpretación es la que al principio la gente no creía, estoy hablando de hace 30 años atrás más o menos. Entonces la gente empezó a tomar muchas de estas fotos, antes de Hubble todo esto, fotos de estas galaxias, y aparecían estas galaxias muy raras. Y la gente empezó a pensar que estaban pasando cosas extrañas, por ejemplo que había, un agujero negro en el centro que había explotado, cosas raras así, ¿no? Que ahora, después de muchos años, ¿no? Y sobre todo, estas últimas imágenes de Hubble confirman esta interpretación, lo que entendemos que todas esas, como chatarra que les digo, como esa falta de simetría, todas esas cosas peculiares en la morfología de las galaxias se debe a colisiones entre galaxias. Las galaxias no viven solas, están prácticamente durante toda su vida colisionando con otras, y muchas veces las encontramos en el momento en el que está ocurriendo eso. Las colisiones no duran mucho tiempo y por eso es que no es fácil encontrarlas, porque por supuesto cuando las cosas colisionan demoran millones de años en pasar, ¿no? Se conocen colisiones entre 2 galaxias, lo más común, pero también puede ocurrir, por supuesto, entre muchas, ¿no? Se conocen de cuartetos y hasta quintetos de galaxias que están prácticamente en el proceso de unirse, de fusionarse, y lo que creemos es que va a suceder después, cuando se termine esa fusión, es que una galaxia nueva va a surgir con todas las estrellas de todas las galaxias que participaban antes. Y entonces, esta es una de las formas en que las galaxias se transforman
Por ejemplo, uno puede empezar con una galaxia que es disco y si colisiona con otra, se convierte en una galaxia redonda. Por ejemplo, es una de las formas que, más o menos, es la única forma que tenemos de explicar por qué algunas galaxias son redondas o esféricas, por decir más. Comentaba el astrónomo argentino que hay dos tipos de galaxias, ¿no? Uno en el que las estrellas están en un disco y otras en las que son redondas, en las que las estrellas tienen órbitas caóticas. Y después habría un tercer tipo llamado galaxias peculiares, que se denominan así porque son raras. Parecería ser que tienen dos centros en lugar de uno. Es como que algo les pasó a esas galaxias peculiares, según decía Navarro, que parecerían tener chatarras de colisiones entre galaxias. Claro, y es en estas galaxias raras donde ocurren las disputas entre galaxias. En realidad son raras porque justamente están ocurriendo estos fenómenos en ellas. De todas maneras, decía que estas colisiones, por más que son comunes, no duran mucho tiempo. Por eso es difícil captarlas con un telescopio, como sucedió ahora. Y aunque lo más común es que las colisiones se produzcan entre dos galaxias, también pueden ocurrir entre tres, como en este caso, entre 4 o hasta 5 han podido ser captadas. Y el resultado es el surgimiento de una nueva galaxia que incluye a todas las estrellas de las galaxias que se estaban fusionando. Y ahí es que pueden cambiar de forma, pasar de discos a redondas, por ejemplo, entre otros formatos. ¿Esto mismo podría ocurrir, por ejemplo, en nuestra galaxia? Sí, también podría ocurrir en la Vía Láctea. Lo que sabemos es que nuestra galaxia es la más grande en nuestra vecindad muy local, ¿no? Tenemos nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Hay galaxias pequeñas que están bastante cerca, como las nubes de Magallanes, que se pueden ver a simple vista desde el hemisferio sur, donde usted está. Si va a la noche y mira, sabe dónde mirar, va a ver unas pequeñas manchas de luz, ¿no? Son dos. Las nubes de Magallanes les llamamos, la gran nube y la pequeña nube, y esos son los ejemplos más claros que hay de galaxias que están muy cerca. Ahora, hay otra galaxia que es tan grande como la nuestra, un poco más grande que la nuestra, que se llama la galaxia de Andrómeda, y esa galaxia está en una trayectoria que la va a llevar a colisionar con la nuestra dentro de cientos de millones de años, más o menos. Creemos que cuando eso ocurra, cuando Andrómeda choque con nuestra galaxia, las dos galaxias se van a convertir en una galaxia esferoidal o elíptica, le llamamos digamos, cuando hablamos en jerga astronómica, ¿no? Digamos, galaxias elípticas. Así que nuestra galaxia se va a convertir de disco en una esferoidal. Conocemos muchas galaxias que son peculiares de otra forma. ¿Okay? Yo lo decía peculiar en el sentido que parece ser como chatarras, ¿no? Hay otras peculiaridades. Por ejemplo, una peculiaridad que también es bastante común, es el ver que la mayor parte de la luz que emite la galaxia no viene de las estrellas. Una galaxia normal, común, la mayor parte de la luz viene de las estrellas que la constituyen. En algunas galaxias eso no es así. La mayor parte de la luz viene del centro, de un punto en el centro de la galaxia. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Es una galaxia rara esa. ¿Por qué pasa eso? Creemos que eso pasa porque en esa galaxia y como en todas las galaxias pensamos ahora, hay un agujero negro supermasivo. Un agujero negro puede tener una masa del orden de millones o decenas de millones de masas solares. Es como tener 10 millones de soles metidos en un punto, en un agujero negro. Cuando materia le cae al agujero negro, esa materia se calienta mucho y emite muchísima luz. Esa luz puede emitir tanta luz que puede ser más brillante que la galaxia misma. ¿No? Es un efecto que le llamamos núcleos activos o quasars en inglés, o quasares, creo que una traducción burda al español, ¿no? Al castellano. Pero ¿por qué cae materia al agujero negro? ¿No? Creemos que cuando ocurren estas colisiones de galaxias, a veces entre galaxias que son una grande y otra pequeña, eso perturba los movimientos del gas, sobre todo en una galaxia, y hace que el gas vaya hacia el centro. Cuando va hacia el centro, es acretado por el agujero negro ese supermasivo y se convierte en un cuásar. Eso dura poco tiempo, por eso los cuásares no son tan fáciles de encontrar, pero tenemos miles y miles de ejemplos, por supuesto. Cuando digo hay pocos, en el sentido de pocos comparado con los millones y millones y millones de galaxias que conocemos. No sé si tenías este dato, Martín, de que nuestra galaxia es la más grande de nuestra vecindad, las que nos rodean son más pequeñas,
y que además se pueden observar desde la Tierra incluso. Sí, la verdad que no tenía idea de que podíamos observar otras galaxias desde nuestro planeta. En concreto, la de la nube de Magallanes se ve desde el hemisferio sur. Así es, pero en realidad la que va a colisionar con nuestra galaxia dentro de cientos de millones de años, como comentaba Navarro, es la de Andrómeda, que es más grande que la Vía Láctea y se está aproximando. Y cuando esto ocurra, se cree que nuestra galaxia va a pasar de ser con forma de disco a tener una forma esferoidal. Le consultamos a continuación qué se tiene que dar para que ocurran estas disputas entre galaxias. Bueno, tenemos que estar en una región del universo que sea, como llamamos, sobredensa, o sea, que tenga como más galaxias que el promedio, ¿no es así? Porque el universo se está expandiendo, las galaxias, así en promedio, se están todas alejando una de ellas, ¿no? Entonces, para que una galaxia colisione con otra, tiene que estar en una región donde la expansión del universo no sea muy importante. Las únicas regiones del universo donde la expansión del universo es como contrarrestada por la gravedad son regiones pequeñas, locales, donde hay mucha más gravedad que el promedio. Un ejemplo es este que le digo, nuestro grupo local de galaxias, que incluye a Andrómeda y a nosotros y a las nubes de Magallanes y a otras galaxias también, es un lugar que es sobredenso, muchas más galaxias por unidad de volumen que en el universo como un todo. Y por eso es que la gravedad localmente le gana la expansión del universo y entonces esas galaxias empiezan a colisionar entre ellas. Para que haya una colisión de galaxias, la expansión del universo no puede ser muy importante en esa zona. Exacto, son zonas donde hay mayor gravedad que en otras partes del universo y esto permite que se generen esas colisiones. Es como que la gravedad le gana a la expansión del universo. Y le consultamos a continuación cuál es la importancia de que este fenómeno haya podido ser observado por Hubble. Primero que todo, maravillarse de que estas cosas ocurran, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, nuestra galaxia, como la conocemos, dentro de 100 millones de años no va a ser más la que es así. Eso sobre todo, ¿no? Un poco a mí me parece que es una gran ventaja de la astronomía sobre las otras ciencias, es que tiene esa capacidad de encantar y de maravillar, ¿no? Y después, por supuesto, aprender los efectos de la gravedad. Por ejemplo, sabemos hoy, hablé con usted hace un tiempo de materia oscura. Si las galaxias no tuvieran materia oscura, estas colisiones no ocurrirían. Entonces, es una clave muy, muy importante. Sin materia oscura, estas colisiones no ocurrirían nunca, porque nunca le ganaríamos a la expansión del universo. Así que es como una muestra fehaciente de que hay otra componente material en el universo, que no son las estrellas y el gas, que es otra componente que domina la gravedad y que hace que estas galaxias puedan colisionarse y fusionarse entre ellas de vez en cuando en los lugares que correspondan, ¿no? No solo la belleza del fenómeno en sí, sino aprender de la gravedad, de la expansión del universo y de la materia oscura. Claro, es otra prueba más de la existencia de la materia oscura porque sin ella no podría ocurrir estas disputas entre galaxias. Natalia, y en el caso de que este fenómeno ocurriera en nuestra galaxia, ¿podría ser peligroso para nuestro planeta, por ejemplo? En realidad no, porque las estrellas y los planetas se mantienen a salvo en las disputas entre galaxias. La verdad que no. Una galaxia, uno se imagina una galaxia como llena de estrellas así, pero nosotros estamos prácticamente en el medio de una galaxia, ¿no es así? Y las estrellas la estrella más cercana a nosotros está a varios años luz de nosotros, ¿no es así? Quiere decir que una galaxia, aunque una foto parecía ser que está como llena de luz, así, está compuesta de estrellas individuales que están muy, muy alejadas unas de otras. Para darle una analogía, si uno tuviera una bolita que jugamos cuando éramos chicos, ahora ya no juega mucho, o sea, que uno tenía como unas bolitas de vidrio, ¿no? De cristal, que uno las tiraba por el suelo y que las hacía chocar unas con otras. Bueno, si nuestro Sol fuera del tamaño de una bolita de esas pequeñas que usábamos cuando éramos chicos, la estrella más cercana al Sol estaría a 200 kilómetros de distancia, más o menos. O sea, cuando colisionan galaxias, las estrellas no colisionan entre ellas. Compartíamos la entrevista con el astrónomo argentino Julio Navarro, uno de los candidatos al Nobel de Física 2020 por sus estudios sobre colisiones de galaxias, estructura cósmica y materia oscura acerca de la disputa de galaxias observada por el telescopio Hubble. Muchas gracias, Natalia. Muy interesante todo esto, ¿eh? A ti, hasta la próxima. Esto fue Big Bang.